Comencemos con los números. Según estudios científicos como el publicado en la revista Nature Genetics entre un 0,5% y un 2% de las paternidades declaradas legalmente son incorrectas. Esto significa que cientos de miles de hombres alrededor del mundo han criado a hijos no biológicos sin saberlo. A menudo por infidelidades durante la relación o matrimonio, donde una mujer decide mantener en secreto su embarazo de un tercero. En casos extremos incluso se ocultan pruebas médicas o se manipulan documentos legales. Un caso emblemático ocurrió en Reino Unido en 2014. Ian Smith, nombre ficticio, descubrió a los 50 años que su único hijo de 23 años no era biológicamente suyo, después de realizar una prueba de ADN por curiosidad. La noticia devastó su matrimonio de 2 décadas y reveló años de engaños sistemáticos. Smith no solo perdió la relación con su esposa, sino que enfrentó el choque emocional de sentirse estafado en algo tan personal como la paternidad. Estados Unidos reporta más de 300 demandas anuales relacionadas a fraude parental, donde hombres reclaman compensación económica o emocional por ser engañados sobre su paternidad. La ley varía, en algunos estados, como Nueva York, permiten anular la paternidad legal si se prueba el fraude, en otros, como Texas, los tribunales priorizan el interés del niño, incluso ante evidencia ADN contradictoria. Algunas mujeres lo justifican por temor al abandono financiero o emocional si confiesan la infidelidad. Otras buscan mantener estabilidad familiar aparente, incluso a expensas de la verdad. Existen casos donde el engaño se extiende décadas. Una mujer en Australia ocultó durante 40 años que su esposo no era padre biológico de sus 3 hijos, revelado solo tras su muerte mediante pruebas post-mortem. El impacto psicológico es devastador. Hombres víctimas reportan depresión, ansiedad y sentimientos de traición comparable al viudo. Además, muchos enfrentan estrés financiero por años destinados a criar a otro hombre hijo. En 2018, un estudio de la Universidad de Harvard concluyó que el costo promedio económico perdido por estas situaciones alcanza los $500,000 estadounidenses, considerando crianza, educación y bienestar del niño no biológico. A veces descubren su origen en la adolescencia o adultez, generando crisis de identidad e incluso distanciamiento familiar. Un documental de Netflix, What's Your Daddy? Sigue a 3 jóvenes que enfrentan esta realidad. La tecnología ha agravado la situación. Apps para citas y redes sociales facilitan encuentros extraconyugales, mientras los test ADN caseros son accesibles pero no siempre legales en contextos familiares. En 2021, una demanda en California involucró a un hombre que exigió pruebas de paternidad tras sospechar infidelidades de su esposa. El tribunal rechazó la petición por considerarla invasiva sin evidencia sólida previa. Este tema también expone grietas sociales. Los hombres engañados suelen enfrentar estigma, son vistos como culpables por defecto incluso si no cometieron infidelidad, mientras las mujeres victimizadas en otros contextos reciben más apoyo colectivo. Organizaciones como *Dad Divorced and Duped, en Australia o *Paternity Fraud Awareness en Estados Unidos, luchan por dar visibilidad a esta problemática y reformar leyes. La falta de políticas claras complica la justicia. En México, un proyecto de ley propone penalizar el fraude parental con hasta 8 años de cárcel. Sin embargo, solo 2 países, Corea del Sur y Eslovaquia, tienen leyes específicas al respecto a nivel global. Estudios en Alemania y España revelan que el riesgo de ser engañado como padre aumenta con factores como ausencia prolongada, diferencias físicas entre hijo y progenitor, o conflictos conyugales. Un estudio de 2022 calculó un riesgo global promedio del 1,7%, subiendo al 3% en regiones donde la infidelidad está estigmatizada. Un caso español ilustra el problema. María y Pedro enfrentaron sospechas cuando su hija no se parecía a Pedro. Tras una prueba ADN obligada por un juez, se confirmó que el verdadero padre era el hermano de María. Pedro perdió la custodia y quedó con un divorcio y una deuda emocional. En el plano legal, países como Alemania exigen pruebas ADN solo con sospecha fundada, mientras Francia permite solicitarlas con evidencia sólida.
Argentina permite desde 2016 que los hombres demanden la nulidad de la paternidad si el engaño fue intencional, aunque las sentencias son complejas. El papel de Internet agrava el problema. Plataformas como Facebook o Tinder han multiplicado los casos de engaño con embarazos ocultos. Un estudio en Brasil reportó un 37% incremento en denuncias de fraude parental entre 2015 y 2020. La doctora Clara Fernández afirma que el engaño se justifica como una segunda oportunidad. Para muchos hijos, el descubrimiento trae traumas profundos. En 2019, una mujer en Canadá reveló a su hija de 35 años que era fruto de una relación con un amante. La adulta contó: "Sentí que mi vida entera había sido un cuento de hadas falso. Me cuesta confiar ahora en relaciones". Los hombres afectados quedan en un limbo social. Un informe de la ONG Padre señala que el 68% son menos probables de reclamar legalmente por miedo al estigma o perder contacto con sus hijos. En redes sociales, hashtags como #fraude paternal muestran testimonios de soledad y lucha. La justicia penal es desigual. Solo Corea del Sur castiga con hasta 7 años de prisión a quien falsifique pruebas de paternidad. En México, el proyecto de ley que propone sanciones sigue bloqueado. En Estados Unidos, engaños no constituyen delitos si no hubo ganancia económica directa. La tecnología ofrece esperanzas y dilemas. Pruebas ADN más precisas podrían detectar fraudes antes del parto, pero plantean problemas éticos. En Noruega, un caso reciente dividió a la sociedad tras negarse una clínica a hacer el test durante el embarazo por considerarlo peligroso para la relación. Más allá de leyes o ciencia, el tema toca fibras culturales. En Japón, los engaños son tratados como crímenes graves y castigados con multas millonarias. En África subsahariana, algunas tribus permiten a mujeres elegir el padre biológico entre varios varones para asegurar apoyo económico. Finalmente, un elemento humano, la compasión. Algunos afectados, como Martín en Perú, optan por el perdón: "Prefiero entenderla a su exmujer que vivir resentido". Sin embargo, su caso demuestra lo inmensas que son las cicatrices invisibles de este problema. El fraude parental es un fenómeno creciente que ha provocado una serie de respuestas innovadoras que van desde el ámbito tecnológico hasta el legal. Países alrededor del mundo han implementado diferentes medidas para abordar este problema con el fin de proporcionar soluciones a las disputas surgidas de controversias de paternidad. En Dinamarca, por ejemplo, han introducido un sistema estatal de pruebas de ADN voluntarias al nacer. Esta política, vigente desde 2015, ha permitido una reducción del 40% en demandas postnatal de paternidad cuestionada. A pesar de su éxito, esta medida no ha estado exenta de críticas. Grupos feministas como Femtech argumentan que da lugar a una sospecha sistemática hacia las mujeres, con el potencial de criminalizar sus relaciones privadas y personales sin justificación previa. En el ámbito tecnológico, aplicaciones como DNA Chill facilitan pruebas de paternidad antes del matrimonio o durante el embarazo. Estas herramientas, disponibles en países como Suiza y Holanda, plantean dilemas éticos considerables. Un ejemplo notable tuvo lugar en Bélgica en 2021, donde un hombre intentó usar los resultados de una prueba de paternidad para anular su compromiso matrimonial. El tribunal falló que, aunque la información era correcta, su difusión sin el consentimiento de la pareja violaba la privacidad. La educación también ha jugado un papel crucial en la concienciación sobre la responsabilidad parental. En Nueva Zelanda se ha incorporado un módulo educativo en las escuelas secundarias que aborda la ética familiar y las implicaciones de las decisiones de paternidad, promoviendo un enfoque integral sobre el impacto multigeneracional de tales decisiones. Desde una perspectiva legal, Australia ha adoptado una postura pionera con la promulgación de la Ley Parental Fraud Act en 2022, que permite a los padres adoptar medidas legales en casos de fraude parental. A pesar de esta medida innovadora, un caso controversial surgió cuando un tribunal australiano redujo significativamente la compensación solicitada por un hombre que crió a un niño durante 16 años al descubrir que no era su padre biológico. Los esfuerzos comunitarios también han hecho eco en otros países, como Colombia,
donde la organización Red de Padres Auténticos brinda asesoramiento psicológico y fomenta el diálogo abierto y la prevención del fraude parental a través de charlas y talleres en universidades. Sin embargo, la falta de un consenso global y las diferencias en las leyes locales complican la implementación de iniciativas. En países como India, realizar pruebas de ADN sin autorización representa un acto ilegal, a menudo dejando a los padres sin recurso alguno ante sospechas de fraude. En Estados Unidos, el estado de Texas ha implementado leyes de pruebas de ADN post-mortem para la atribución hereditaria, fomentando un debate sobre los derechos de los niños y el control sobre información genética. Las redes sociales han emergido como plataformas de apoyo para aquellos afectados por fraudes parentales. En foros y grupos online, individuos comparten experiencias y consejos legales, aunque también hay un lado oscuro donde circulan acusaciones infundadas. En Alemania, un estudio piloto en 2022 analizó la viabilidad de integrar pruebas de ADN en las ecografías prenatales, obteniendo gran precisión en los resultados, pero generando controversia sobre los límites de la intervención estatal en decisiones personales. En México, aunque existen clínicas que ofrecen pruebas de ADN, estas opciones son limitadas debido a aspectos económicos y estigmas sociales. En un esfuerzo por adoptar un enfoque más conciliatorio, tribunales en Perú han optado por la mediación familiar. En tiempos donde las tecnologías y las leyes avanzan rápidamente, las historias personales continúan siendo el medio más poderoso para comprender el impacto de estos cambios en la vida cotidiana. Este relato tiene como protagonistas a individuos en diversas partes del mundo que han enfrentado el descubrimiento devastador de fraudes de paternidad. Luis, un abogado en México, descubrió mediante una prueba de ADN a los 35 años, que su hija biológica era el resultado de una relación clandestina entre su exesposa y un colega. Ella argumentó que lo hizo debido a mi esterilidad, pero la mentira duró 18 años, comparte Luis en una entrevista. Tras el divorcio pudo mantener una relación con la hija, quien ahora como adulta afirma, prefiero saber la verdad aunque duela. La honestidad construye puentes. En Japón, el sufrimiento de Hiroshi es igualmente paradigmático. Después de la muerte de su esposa, una prueba forense reveló que no era su hijo biológico. Perdí mi herencia familiar y mi identidad paterna, explica en un documental local. Este incidente provocó reformas legales, permitiendo que los testamentos incluyan cláusulas de confirmación de ADN post-mortem, algo inimaginable anteriormente. Los niños también enfrentan consecuencias profundas. En Inglaterra, una mujer de 28 años, identificada como anónima por protección, relata cómo su madre le ocultó la verdad sobre su paternidad hasta que necesitó un donante de médula ósea debido a un diagnóstico de cáncer. Mi verdadero padre apareció para salvar mi vida. Ahora somos cercanos, comparte. Diferentes culturas responden de maneras drásticamente diferentes. En Kenia, las comunidades masái abordan el fraude parental a través de juntas tradicionales, donde una mujer debe compensar con ganado al marido engañado. No obstante, activistas critican estas prácticas, considerándolas como violencia simbólica. En Noruega, Henrik, un padre afectado, fundó *Gemmed Norge * Casa de la Verdad, una entidad que ayuda a hombres a reconstruir su identidad tras descubrir el engaño. La sociedad nos ve como los abandonados, pero necesitamos ser vistos como víctimas legítimas, argumenta. El impacto emocional es inmenso. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Columbia en 2022, el 73% de los hombres en esta situación experimentan ansiedad crónica, en comparación con un 15% en la población general. Es como pasar años construyendo una casa sobre arenas movedizas solo para ver cómo de repente se desvanece, describe un participante. Legalmente el progreso es gradual pero palpable. En Brasil, una sentencia histórica de 2023 obligó a una madre a compensar a su exmarido por ocultar la paternidad de otro hombre. La multa de $150.000 encendió debates acerca de si el daño emocional puede realmente ser tasado en términos económicos. También empiezan a surgir iniciativas innovadoras. *Open Parent *, una red global fundada por el psiquiatra estadounidense James Carter, conecta a familias afectadas con expertos en terapia y derecho familiar.
Tras recorrer casos, datos y testimonios, una realidad se impone: el fraude parental no es solo un error moral, sino una brecha civilizatoria entre lo que la sociedad espera de las familias y lo complejo que son los seres humanos. En 2023, un estudio global de Asterisco de Lancet Asterisco concluyó que en países con mayor desigualdad económica, el fraude parental aumenta proporcionalmente al estrés financiero familiar, sugiriendo que no siempre hay maldad tras las mentiras, sino desesperación. El futuro exige mirar hacia innovaciones éticas. En Corea del Sur, se prueba un contrato parental digital, donde parejas antes de concebir acuerdan condiciones legales ante posibles fraudes, quién cuidará al niño si hay infidelidad, o mecanismos para pruebas ADN consensuadas. La educación sexual podría ser un pilar clave. En Dinamarca y Países Bajos, los currículos incluyen módulos sobre responsabilidad parental desde los 12 años, usando simulaciones digitales donde niños deciden cómo actuar si descubren que un familiar no es biológico. En el ámbito legal, la tendencia apunta a mayor equidad. Un tribunal argentino estableció en 2023 que los padres engañados pueden reclamar compensación emocional, pero no custodia del hijo ajeno, un equilibrio polémico entre justicia y humanidad. La ciencia también avanza. En Estados Unidos, laboratorios desarrollan pruebas ADN no invasivas a través del cabello o saliva dejada en vasos, lo que plantea dilemas éticos sobre la privacidad. ¿Es mejor saber antes o vivir ciego para evitar sufrir?, se pregunta un bioético de Harvard. Historias como la de Elena, una española que reveló a sus 3 hijos a los 50 años que solo uno era biológico del exmarido, muestran caminos posibles. Fue devastador, pero ahora somos más fuertes porque dialogamos, dice. Culturalmente surgen símbolos de cambio. En México, la película Asterisco ADN Asterisco 2024, basada en testimonios reales, logró que el 85% del público encuestado admitiera haber reflexionado sobre sus propias mentiras familiares. En Asia, movimientos como Asterisco Japan's Truth Movement Asterisco impulsan campañas para eliminar el estigma de los hombres afectados, quienes antes preferían callar por vergüenza social. Sin embargo, las sombras persisten. En países como Arabia Saudita o Pakistán, donde la ley penaliza severamente el adulterio, miles de casos permanecen ocultos. Admitir un fraude parental implica condenas para las mujeres y deshonra familiar. Finalmente, el camino hacia una solución integral pasa por 3 ejes: educar para prevenir, regular con empatía y escuchar a las víctimas de todas partes. Para cerrar este relato, recordemos la historia de María y Pedro, una pareja brasileña que ante las dudas post-divorcio, decidieron inscribir a su hijo como hijo social, en lugar de forzar una prueba ADN. Hoy el niño, ya mayor, los llama a ambos papás sin distinción biológica. Me enseñaron que lo importante no es el código genético, sino elegir amar, cuenta. Esa frase encierra la gran paradoja y esperanza de este tema. Entre la ciencia que revela lo real y el corazón que construye lo real, quizás en ese espacio donde se entrelazan, esté el futuro de las familias verdaderas. En Documental Verdad, seguimos desenmascarando historias silenciadas. Si este viaje te ha hecho reflexionar, no pares aquí.